Comenzamos este episodio con una escena que mezcla el humor seco de Patrick Jane con la crudeza de un caso. Al ver el cadáver, lanza con total naturalidad la pregunta de si Rick Loomis murió de felicidad, a lo que el sheriff Hughes, tras girarse con calma, responde que en realidad recibió un disparo en la cabeza. Jane, sin perder el ritmo, simplemente deja el comentario en el aire como si ya no tuviera importancia, marcando desde el inicio ese contraste entre su forma ligera de expresarse y la gravedad de lo que ocurre. El cuerpo de Loomis había sido descubierto de una manera inquietantemente cotidiana. Otro buscador de oro lo encontró en la parte trasera de su camioneta y asumió que estaba durmiendo, algo bastante normal en ese entorno aislado. Pero la sospecha empezó a crecer cuando al día siguiente seguía ahí exactamente en la misma posición, obligándolo a acercarse y confirmar lo peor. Desde ese momento, Patrick Jane empieza a observar detalles que para otros pasarían desapercibidos. Abre la camioneta, examina el entorno y se fija en algo aparentemente trivial pero revelador. Los discos que hay dentro son de jazz suave, mientras que la radio está sintonizada en una emisora de rock pesado. Esa simple contradicción le basta para construir una primera hipótesis. Loomis no murió ahí, alguien lo mató en otro lugar, condujo el vehículo hasta ese punto y durante el trayecto eligió una emisora que le gustaba, algo que no encaja con los gustos que tenía la víctima. Mientras tanto, la tensión crece entre los otros mineros que empiezan a impacientarse por saber si podrán volver a trabajar en la zona o si la investigación los mantendrá detenidos. Jane, siempre atento a la psicología colectiva, aprovecha ese momento y provoca deliberadamente el caos al gritar oro en medio del grupo, como si encendiera una chispa en un polvorín. La reacción es inmediata, todos se alteran, se empujan y corren entre sí, y en medio de ese desorden, Lisbon termina en el suelo torciéndose el tobillo. Aunque intenta restarle importancia y seguir adelante, pronto queda claro que la lesión no es leve y que no podrá moverse con normalidad, lo que la deja fuera del trabajo de campo justo cuando más lo necesita. Con Lisbon fuera de acción y el equipo centrado en el trabajo desde la sede, Jane continúa investigando a su manera, moviéndose entre los mineros sin levantar sospechas, mezclándose con ellos como si fuera uno más. Se une a una partida de póker, no tanto por el juego en sí, sino porque entiende que ese tipo de situaciones relajan a la gente y la hacen hablar más de la cuenta. Entre cartas y apuestas va recogiendo información, observando dinámicas, midiendo reacciones. Todo parece parte de una rutina improvisada hasta que decide retirarse justo cuando llega un vehículo que, en un principio, debería traer a Lisbon, pero en su lugar aparece Hightower, lo que introduce un nuevo equilibrio en la investigación y anticipa que las cosas van a empezar a tomar un rumbo más directo y serio. Con Hightower ya involucrada directamente en este caso, la investigación se enfoca en el entorno más cercano de la víctima, empezando por su novia Cheryl y su hijo Jeff, quienes son puestos bajo presión para esclarecer las circunstancias de la muerte. Ambos explican que nunca denunciaron la desaparición de Rick porque no era algo fuera de lo común. Solía desaparecer durante días mientras trabajaba buscando oro en zonas aisladas, viviendo prácticamente fuera del sistema. Además, su situación económica era tan precaria que apenas podían sostenerse en ese campamento, y la propia Cheryl describe su realidad como completamente arruinada, sin plata ni estabilidad, lo que añade una capa de desesperación a todo el contexto. Sin embargo, cuando el equipo revisa las finanzas, surgen detalles que no encajan del todo. La cuenta conjunta de Rick y Cheryl apenas tiene unos pocos dólares, una cantidad ridícula considerando el estilo de vida que llevaban. Pero al mismo tiempo, Cheryl posee una cuenta personal con varios miles, dinero suficiente como para empezar de nuevo. A esto se suma que había comprado un pasaje de ida a San Francisco recientemente, lo que sugiere que estaba planeando marcharse. Por si fuera poco, también descubren que Rick había adquirido un arma poco antes de morir, algo de lo que Cheryl dice no saber nada, aunque no queda claro si realmente lo ignoraba o simplemente estaba ocultando información. Cuando la confrontan con estos datos, Cheryl termina admitiendo que efectivamente pensaba dejar a Rick porque ya no soportaba ese estilo de vida inestable, siempre al límite y dependiendo de la suerte en la búsqueda de su oro.
Sin embargo, asegura que no utilizó el pasaje tras su muerte porque entendía que hacerlo la haría parecer culpable, lo que, aunque razonable, no termina de despejar las sospechas. Mientras tanto, Jane decide seguir otra línea y va en búsqueda de Wes Atwood, el hombre encargado de vender las parcelas a los mineros. Lo encuentra mostrando un terreno a posibles compradores, acompañado por Dean Puddick, quien se dedica a vender el equipo necesario para la minería. Jane adopta su habitual papel, fingiendo interés en comprar una propiedad, jugando con la idea de ser un cliente más, y logra concretar así una cita para el día siguiente. Pero lo que parece una simple estrategia se convierte en algo mucho más revelador cuando, junto a Hightower, decide seguir a Atwood en secreto hasta el lugar que supuestamente iba a mostrarle. Ahí descubren toda la verdad. Atwood está literalmente sembrando oro en el terreno, colocando pequeñas cantidades para hacer creer a los compradores que ahí han encontrado un yacimiento prometedor. La estafa es evidente y Hightower no pierde tiempo en arrestarlo. Sin embargo, el caso da otro giro cuando Cho lo interroga partiendo de la idea de que Rick pudo haber descubierto ese engaño y por lo tanto Atwood tenía un motivo para silenciarlo. Atwood intenta defenderse, incluso recurriendo a un humor fuera del lugar al insinuar que, en todo caso, es un asesino de negocios, no un asesino real. Pero Cho lo corta con su habitual seriedad, dejándole claro que no es el momento adecuado para sus bromas. Una de esas intervenciones secas que lo definen perfectamente. Lejos de derrumbarse, Atwood redirige la sospecha hacia otra figura, un ladrón que había estado robando a los mineros de la zona. Esa pista lleva al equipo hasta Scott Monroe, un hombre con antecedentes por robos de equipo de minería que había salido de prisión hacía apenas 6 meses. Pero cuando llegan a su remolque, lo que encuentran vuelve a cambiar por completo la dirección del caso. Hay un cuerpo dentro, y no es Monroe, sino el propio Atwood, lo que convierte todo lo que había dicho en una pieza más dentro de un rompecabezas mucho más complejo de lo que parecía al inicio. El caso vuelve a girar de forma brusca cuando logran encontrar a Scott Monroe, y su captura no resulta precisamente tranquila. Van Pelt y Rigsby lo localizan en un bar donde está intentando pasar desapercibido. Pero en cuanto ella se identifica, Monroe reacciona con violencia y le empuja para intentar escapar. El movimiento es rápido, casi desesperado, pero no llega lejos porque Rigsby interviene de inmediato y lo reduce. Aún así, el momento sirve para que Van Pelt tome el control de la situación y realice un arresto con una firmeza poco habitual en ella, dejando claro que no está dispuesta a ser subestimada. Una vez detenido, Monroe no tarda en aportar una pieza clave que cambia nuevamente el enfoque. Revela que quien realmente estaba robando equipo a los mineros no era otro que Jeff, el hijo de Loomis, quien luego se lo vendía a él por muy poco dinero. La motivación del chico estaba cargada de resentimiento, ya que Rick había gastado la plata destinada a su educación universitaria para sobrevivir en ese estilo de vida errático, lo que había generado una tensión constante entre ambos. Sin embargo, ese conflicto no escaló hasta el punto de un asesinato, y es ahí donde Jane empieza a ordenar todas las piezas en su mente, reconstruyendo lo ocurrido con esa mezcla de intuición y lógica que lo caracteriza. Es en ese momento cuando emerge una idea clave. Rick había dejado de decir que estaba a punto de encontrar oro, lo cual, paradójicamente, significa que finalmente lo había encontrado. Para Jane, ese cambio de comportamiento no es casual, sino la señal de que había descubierto un yacimiento real y valioso, algo que inevitablemente habría llamado la atención de alguien más. Con esa hipótesis en mente, regresan a la tienda de Dean Puddick, reuniendo ahí a Hightower y al minero que había encontrado el cuerpo. En ese escenario, Jane monta uno de sus característicos espectáculos, simulando un truco de mentalismo en el que, utilizando un mapa y apelando a la supuesta conexión emocional entre Rick y su hijo, intenta sentir la ubicación de la mina. Todo está envuelto en ese aire de misterio que suele usar, pero en realidad no es más que una puesta en escena cuidadosamente diseñada para provocar una reacción del verdadero culpable. No se trata de descubrir la ubicación, sino de observar quién se inquieta al verla señalada. El plan funciona. Poco después, en las colinas, Jane logra dar con el lugar exacto,
aunque no por intuición sobrenatural, sino porque ha seguido discretamente a Dean, quien abandonó la tienda poco después de aquel truco. Ahí se revela la verdad. Dean, cuya familia llevaba generaciones en la zona desde los tiempos de la fiebre del oro y sin haber conseguido nunca hacerse rica, no pudo soportar que un recién llegado como Rick encontrara lo que él y los suyos habían buscado durante tanto tiempo. Movido por esa mezcla de frustración acumulada y oportunidad, decidió matarlo para quedarse con el secreto. La situación se vuelve tensa cuando Dean, acorralado, toma a Jane como rehén, utilizándolo como escudo mientras intenta mantener el control. Cree tener la ventaja, pero no cuenta con Hightower, que aparece y sin dudarlo dispara con precisión, neutralizándolo a pesar del riesgo, demostrando así una sangre fría y una capacidad de reacción que dejan claro por qué está al mando. Con el caso resuelto, las consecuencias se asientan poco a poco. Jeff y Cheryl, a pesar de todo lo ocurrido, terminan heredando la mina de oro, quedando como copropietarios de una fortuna que llegó envuelta en tragedia. La ironía es inevitable. Aquello que destruyó la vida de Rick es lo que finalmente cambia la de ellos, cerrando la historia con ese tono ambiguo tan característico del mentalista, donde la resolución de un caso rara vez significa que todo haya quedado realmente en orden. Y con esto termina este episodio. Antes de acabar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.